por la gracia de Dios. ¿Estamos bien en nuestra salud? Gracias a Dios. ¿Estoy enfermo y quebrantado en mi salud? Dios conoce. Apelo a la misericordia de Dios. La respuesta de Dios: el que mora en los cielos se reirá. Como nosotros, hermanos, cuando nos enfrentamos con alguien interior, ¿qué me vas a hacer tú? Pobre de ti, ¿no? ¿Qué le dijeron a Pablo, a Saulo de Tarso? Con cartas de Jerusalén para ir a Damasco y darle una arrastrada a los creyentes. En el camino, Dios lo derriba. Y dentro de estas circunstancias pregunta: Señor, ¿quién eres? Yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué añade? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón, como dando patadas contra un clavo. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Por eso, hermanos, el Señor, continúa en el versículo 4, se burlará. El Señor se burlará de ellos. Esto apela, hermanos, al reino de Dios. El Señor se burlará de ellos. Porque en el mismo salmo, en el libro de los Salmos, hermanos, si tienen abierto la palabra de Dios en el Salmo, en el libro de los Salmos, fíjense lo que dice en el Salmo 103, el versículo, hermanos, 19, Salmo 103, versículo 19. En este Salmo 103, 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por eso, hermanos, el Señor se burlará de ellos. La respuesta de Dios es de risa, es de burla. En la misma vida que los apóstoles, en alguna medida experimentaron esto. ¿Por qué, hermano? Porque miren, el lago de Genesaret, o mar de Galilea, que también se le conoce, agitado en lo más que se puede, y casi en forma de reclamo: Señor, tú estás dormido, ¿no ves que perecemos? Y el Señor, levantándose, les reprocha que son de poca fe, y entonces exclama diciendo: el viento y el mar se dirige a ellos, callen, enmudezcan. ¿Y qué hizo el mar y los vientos? A la orden, Señor, porque Él es Señor. Y el mar y el viento, ¿qué son? Criaturas, creación de Dios. Y cuando el Señor habla, ¿qué hace? A la orden. Porque Dios estableció en los cielos su trono y su reino que domina sobre nosotros. Y nosotros estamos bajo su reino. Que nos preocupamos cuando tenemos un problema es parte de nuestra reacción humana, hermanos. Y no vamos a decir, como dicen en algunos lugares, no traigas tus problemas a la iglesia. No, hermanos, el Señor Jesús nos dice: venid a mí, ¿qué? Todos los que están trabajados y cargados. Somos seres integrales. Tenemos un pesar, tenemos un problema, tenemos preocupación. Aquí estamos con toda nuestra preocupación. ¿Para qué escuchamos la palabra? Precisamente para amortiguar las preocupaciones y confiar en Dios. El que mora en los cielos se reirá, se burlará. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Él hará y hace lo que ha planeado. Fíjense lo que dice en el 6, estamos en el 2. Pero yo he puesto, ¿qué?
Pero yo he puesto mi rey sobre Sion. ¿Qué sirven entonces malos pensamientos o pensamientos malos? ¿Qué sirven entonces los amotinamientos? Para nada. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi rey sobre Sion. ¿Quién puede detener la mano de Dios, hermanos? Miren, amotinándose allí, inclusive en la vida de Jesús, y detuvieron los planes de Dios. Dice muy enfáticamente la palabra, hermanos, en el libro de San Mateo: es necesario que muera. ¿Quién dice esto? Los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, y añaden, pero no en la Pascua. Es necesario que muera, pero no en la Pascua. ¿Y qué había dicho Jesús? En la Pascua, el Hijo de Dios será entregado en manos de pecadores y muerto. ¿Y qué dicen los religiosos del tiempo? Es necesario, del tiempo de Jesús, es necesario que muera, pero no en la Pascua. ¿Y qué dijo Jesús? En la Pascua, señores. En la Pascua. ¿Quién había decidido que en la Pascua? Él. A él no lo estaban manipulando. Él es Señor que estaba dirigiendo su vida en pos de la consecución de la redención a favor de sus escogidos. Y no más. ¿Qué son los secretos de Dios? Es su propósito eterno, en virtud del cual ha preordenado todo para su gloria. Aquí lo encontramos. Es de autoridad, es de planeación, como leemos en el 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Y quién le puede estorbar en ese su programa? Nadie. Por eso, hermanos, se burla, se ríe. Pero también fíjense, hermanos, la maravilla de Dios. La maravilla de Dios. La respuesta de Dios es de risa, de burla, es de autoridad, es de planeación, pero aquí está la maravilla, hermanos, es de combinación. Fíjense lo que dice en el 10 y en el 11. Ahora pues, oh reyes, ¿sed qué? Prudentes. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Nosotros no somos reyes, pero también somos gentes. Líbrenos el Señor de amotinarnos. Y si alguien lo ha hecho en alguna ocasión, el Señor nos dice: sean prudentes. Los jueces de la tierra, como aquí mismo leemos, admitir amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué son los jueces? Los que hacen las leyes. ¿Y qué leyes está haciendo México? Cásese hombre con hombre, cásese mujer con mujer. La aberración, la anomalía es visto como normal. Y México es parte de las gentes, del cual habla el Salmo 2. Y se amotinan contra Dios, porque Dios indica concretamente en estas cuestiones que hemos mencionado que la relación debe ser mujer-hombre, hombre-mujer. No legislar lo que daña al hombre, que se legisle, por ejemplo, la homosexualidad. ¿Y quiénes lo hacen? Los que tienen el poder de legislar, los jueces, el poder legislativo en el contexto nuestro. Y la palabra dice: sed prudentes, reyes. Admitan amonestación
jueces de la tierra. Pero estamos nosotros entre ellos, hermanos. Nosotros tenemos autoridad como padres de familia. Tenemos autoridad como madres de familia. Y aunque los hijos no les guste, en las cosas que ellos piensan y viven mal, es nuestro deber estorbarles. Decir, hijo, hija, esto es incorrecto. Que me vale un comino, que le valga. Pero entonces Dios, como dice Ezequiel 3, el profeta Ezequiel 3, no demandará de nosotros, los que tenemos autoridad como padre, no demandará de nuestra cabeza la sangre de nuestros hijos. Es de culminación. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación sobre sus maldades, pero positivamente, hermanos, dicen, miren, en el 11, servir a Jehová con temor, honrar al Hijo, y está con mayúscula. Y cuando está con mayúscula, por eso el Salmo 2 es mesiánico, porque apunta hacia Jesús. Y siempre en las Escrituras, cuando Hijo aparece con mayúscula, se refiere a Jesús. Aquí no existiendo todavía como Jesús, porque nació como un niño, pero sí es el ungido de Jehová, segunda persona de la Trinidad, que desde antes ya existía. Como Hijo se introdujo en la historia humana como un niño, y hacia él profetiza el Salmo 2, honrar al Hijo. Y nosotros, hermanos, aquí debemos honrar a Jesús, porque el que en Él cree, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida. Pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A manera de conclusión, hermanos, quiero decir lo siguiente. Nosotros, los de ahora, ustedes, escuchen la palabra, hermanos, relacionándonos con las gentes del Salmo 2, nosotros ahora, en la conclusión, quiero decirles, no haga que Dios se ría de usted. Recuerden, hermanos, que Dios se ríe y se burla solamente de sus enemigos. Por eso, en esta conclusión, no haga que Dios se ría de usted. Más bien, haga que Dios se ría de sus enemigos por causa de usted, porque quiere decir que usted es del Señor. Y si hay enemigos suyos, pueden ser personas, pueden ser problemas. Si Dios se ríe de sus problemas, si Dios se ríe de sus enemigos, quiere decir que usted es amigo de Dios, es hijo de Dios. Como muy suavemente, hermanos, pero la risa de Dios también lo encontramos, por ejemplo, en Daniel 1, en el último versículo. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y Daniel había sido llevado de Judá a Babilonia, según el capítulo 1 de Daniel. ¿Por qué lo habían llevado? Porque habían conquistado Judá. Y entonces le prescribieron, le indicaron comida, estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero ellos propusieron en su corazón no vivir en el estilo